ser natal. Oh, God. Okay, guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Hoy. Ahí te dice. ¿Qué? Uy. Muy mal. נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. תבדעו. Estados Unidos e Israel son las dos potencias más peligrosas de toda la historia de la humanidad, no solo por la cantidad y calidad de su armamento y servicios de inteligencia, sino también porque practican el terrorismo sin códigos de ninguna clase. Si el 28 de febrero su tecnología bélica tuvo la precisión milimétrica para asesinar a Ali Jamenei, que desde 1989 fuera el líder supremo de Irán, esto significa que el asesinato de 165 niñas en el colegio femenino Zaharet Tayebé en Irán, al sur, en Minab, fue algo totalmente premeditado y calculado. La idea, ¿cuál fue? Sembrar en el pueblo iraní el terror y el concepto de que el atacante es un monstruo infernal que no va a perdonar ni siquiera a sus crías. O sea que lo tienen que obedecer porque no va a perdonar a nadie. Eso no fue un accidente. Y todo esto, mientras, y el mundo parece olvidarse, en Palestina continúan asesinando a civiles. Han dejado a decenas de miles, bueno, de los que quedaron vivos, porque decenas de miles de niños murieron y niñas, y otras decenas de miles han quedado sin padres, pero también sin brazos, sin piernas y sin ojos. Y esto no es una exageración o un dramatismo, es real, y el mundo ya está naturalizando todo esto. Tanto Benjamín Netanyahu como Donald Trump son depravados. Uno protege a los violadores de su ejército, el otro predica con el ejército. La ex fiscal general del ejército israelí, Shifat Tomer Jerusalmi, fue detenida en noviembre pasado, después de haber dimitido porque se habían filtrado a la prensa imágenes en video de soldados israelíes violando a un palestino en un centro de detención. Si bien los uniformados tapaban con sus escudos el hecho aberrante, pero igual se pudo saber todo lo que ocurrió porque los mismos medios de comunicación israelí convirtieron en héroe al violador. Lo mismo que por estos lares hizo Nacho Álvarez con Sebastián Marcet antes que lo rajaran del Canal 4. Y por otra parte, y hablando ya de Uruguay, colorados y blancos celebran cada abuso
de los terroristas israelíes y estadounidenses. Sanguinetti dice que Israel tiene derecho a invadir todos los días a Irán. El senador Sebastián da Silva, que, ya sabemos de su bajísimo coeficiente intelectual, pero es un senador fundamental para el Partido Nacional y no deja de celebrar de manera implícita y explícita las acciones criminales de quienes buscan dominar al mundo. Pedro Bordaberry, por su parte, le pide al gobierno que Uruguay se integre al escudo de las Américas, o sea, que se subordine a la autoridad de este país que mantiene una dictadura sobre todo el continente. Hacer eso sería el extremo de la sumisión, el extremo del cipallismo. Pero ¿qué le vamos a dar clases de cipallismo a Pedro Bordaberry? La derecha nos recuerda una y otra vez que Irán es una teocracia. Por supuesto que es una teocracia. Israel no, que se considera el pueblo elegido por Dios y por esa consideración se cree con el derecho de arrasar con todos los que estén en contra de sus intereses. Y en el extremo del cipallismo sudamericano, Paraguay acaba de otorgar inmunidad a las tropas estadounidenses que operen en su territorio. Ya vamos a hablar de eso. Javier Milei, pensé que lo había apagado. Javier Milei ha dicho: me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Quizá dijo esto en una pausa mientras practicaba sexo tántrico o conversaba con sus perros muertos con línea directa al más allá. ¿Qué elegiste, Argentina? ¿Un psicópata? Estamos dominados por psicópatas. Y a todos ellos no les importa que Donald Trump los desprecie y los humille, como hizo con Zelensky en forma pública. No les importa que el gringo desprecie su cultura y su lengua. Acaba de decir: no voy a aprender su maldito idioma. Y ellos siguen lamiendo sus zapatos esperando que les palmee el hombro. El juego comunicacional de Estados Unidos e Israel es bastante básico pero efectivo. Primero, cuando hay un país que no se somete a sus directivas, lo tildan de dictadura. Y los periodistas de los medios hegemónicos de desinformación comienzan a llamarle régimen. Régimen, 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 y lo repiten hasta que se impone a fuego la terminología. Luego lo incluyen en la lista de países que promueven el terrorismo y acusan a su presidente de estar vinculado al narcotráfico y por supuesto de violar los derechos humanos. Luego lo invaden y, oh sorpresa, de casualidad encuentran petróleo, litio y otras menudencias que van a administrar para el bienestar del pueblo liberado. Miren, al final tenían razón los antivacunas, tanto que yo los critiqué, pero luego de la vacunación masiva, muchísimas personas sufrieron graves trastornos neurológicos y surgieron por todas partes, permítanme, como prueba de lo que acabo de decir, surgieron los Terians, los libertarios y los imbéciles que creen que Estados Unidos e Israel atacan y bombardean a países y asesinan niñas y niños para darles libertad y democracia. Sí que hubo trastornos neurológicos. Como sea, no hay que negarles a estas dos potencias terroristas el éxito de su propaganda, porque Trump ha demostrado con gases, con palos, con bala, con calabozos, su xenofobia, su racismo en su propio país. Ha ejecutado a más de 100 personas de manera extrajudicial en el Caribe. Eso es un crimen. Ha secuestrado a un presidente, ha iniciado varias guerras pasándose al Congreso y al derecho internacional por donde la espalda pierde su honesto nombre. Ha puesto aranceles abusivos a diestra y siniestra, ignorando las leyes de su propio país. Ha amenazado a Groenlandia, ha amenazado a Canadá, a México, a Cuba, a Colombia. Bueno, a Venezuela, por supuesto. Se apropió del Golfo de México y ahora lo llama Golfo de América. Ah, sí, pero
Resulta que la mayoría de los latinoamericanos sigue pensando con horror que los monstruos del planeta son China, Irán, Rusia, Corea del Norte. Es un lavado de cerebros colectivo que funciona muy bien con las cabecitas débiles, y mientras tanto la guerra se expande. Y es que el negocio no está solo en apoderarse del estrecho de Hormuz, del petróleo venezolano, de las riquezas minerales de África, de algunos puntos estratégicos desde el punto de vista geopolítico y también energético en el Medio Oriente. No, la guerra no solo es un medio, es un fin en sí mismo, porque los amos de la industria bélica, de la industria armamentista, ganan tanto si Estados Unidos y sus aliados ganan una guerra, como si la pierden. Lo que he dicho siempre, si yo fabrico zapatos, necesito que la gente tenga pies, y si necesito armas, necesito que la gente se quiera arrancar la cabeza. Es tanta la impunidad de este criminal que ha dicho lo siguiente, lo tengo aquí, permítanme. Tengo permitido cortar todo comercio o negocio con un mismo país. En otras palabras, puedo destruir un comercio, puedo destruir el país, incluso puedo imponer un embargo que destruya a un país extranjero, puedo embargar, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar $1. Esto lo dijo luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara ilegales sus aranceles. Y es tal su impunidad que ya asombra, porque a ver, si Estados Unidos tuviera un mínimo de decencia institucional, Trump estaría preso por varios delitos. En primer lugar, por haber obligado a niñas de 13, 14 y 15 años a practicar sexo oral a este cerdo. Y mientras tanto, hay varios videos que son chequeados, no son inteligencia artificial, que muestran a soldados israelíes llorando aterrorizados bajo una tormenta de misiles. Y claro, es que guerrear con Irán no es tan sencillo como andar matando viejas y viejos, niñas y niños en Palestina. ¿Querían guerra? Ahí la tienen. Y las primeras bolsitas negras ya están llegando a Estados Unidos. Nunca sabremos la verdad de cuántas. A lo sumo nos van a decir el 10% de las muertes, porque todo es propaganda. Mojtaba Khamenei ocupó el lugar de su padre, que fue asesinado en febrero, y no dudó ni un segundo en responder al ataque. Puede que lo maten también, es muy posible, pero por ahora les está dando para que guarden, para que tengan, tanto a sus agresores como a sus cómplices, porque no crean que Irán está bombardeando porque se le antoja a todos sus vecinos. No. Está bombardeando a los cómplices, a los que tienen bases militares estadounidenses. ¿Y qué esperaban? El 28 de febrero, por liquidar a Ali Khamenei, también asesinaron a la esposa de Mojtaba, a su hijo, a una bebé de 14 meses, que era sobrina nieta de la familia, a su hermana Oda, a su cuñado, entre otros familiares. O sea, le quitaron todo, así que no tiene nada para perder. Y lamentablemente habrá guerra para rato, y la habrá porque Irán es prácticamente ininvadible. Pero si algún país, alguna potencia como Estados Unidos lograra invadirlo, se va a meter en un infierno, va a estar abriendo, ya abrieron las puertas del infierno. Y es ininvadible porque en primer lugar parece que la naturaleza estuviera decidida a proteger a Irán. Al oeste están los Zagros, que son montañas, cadenas montañosas. Al norte está el Burs, que también son cadenas montañosas, y eso dificultan una invasión terrestre. Hay desiertos interiores que complican muchísimo el avance de tropas y de maquinaria bélica. Hay una gran extensión territorial. Son 1.600 millones de kilómetros cuadrados. O sea, ganar la guerra formal, sí, es muy posible que lo logren. Pero ¿y después? Pero además, Irán ha compensado la debilidad de su fuerza aérea con uno de los mayores arsenales de misiles del Medio Oriente. Y ojo, porque tienen misiles que ya llegan a Israel y han logrado derribar o sortear
todas las múltiples capas de defensa de Israel. Y además de eso, tiene aliados en toda la región. Tiene milicias, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en el Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, que son milicias chiíes. Recordemos que Irán es el único país allí chiita, ¿bien? Los demás son suníes. Y luego las milicias proiraníes en Siria. En definitiva, Irán puede golpear a sus adversarios desde diferentes ángulos, desde diferentes lugares. Pero hay más. Este país tiene más de 90 millones de habitantes, la mayoría de los cuales están dispuestos a morir por su país, lo cual no ocurre con la mayoría de los israelíes, ni con la mayoría de los estadounidenses. Pero ¿cuántas muertes puede soportar Irán sin que se melle su moral, bien, sus convicciones? Millones. Ellos pueden aguantarlo. Ahora, ¿cuántas muertes puede soportar la opinión pública de Estados Unidos o de Israel? Lo más seguro es que en pocas semanas los invasores digan que han concluido con éxito su misión, que el objetivo ha sido cumplido, que la intención no era apoderarse del petróleo ni invadir a Irán, y la verdad es que van a mostrarnos como un éxito un rotundo fracaso. Y quizá, y sin quizá, Netanyahu y sobre todo Donald Trump continúen con Cuba, porque van a necesitar mostrar un triunfo. ¿Para qué? Donald Trump sobre todo necesita mantener a su país en guerra para ir frenando, dando largas a su derrotero hacia la cárcel. Porque la cárcel lo está llamando, no solo por ser un demente con poder, no solo por ser un criminal, no solo por ser un genocida, sino también por ser un vulgar degenerado. Estados Unidos le hizo la cama al Paraguay, o mejor dicho, el sofá. Y no importa si quienes nos están viendo no son paraguayos o no les interesa lo que allí suceda, porque lo que les vamos a contar es un modus operandi estadounidense más que habitual del que conviene estar bien informado. La nación sudamericana y la norteamericana acaban de alcanzar un acuerdo sobre lo que en inglés se denomina Status of Forces Agreement o SOFA, un marco jurídico para regular la presencia temporal en el Paraguay de personal militar, civil y contratistas de Estados Unidos. Según el texto, lo acordado no supone cesión territorial ni autorización para bases permanentes, pero sí prevé inmunidad y privilegios equivalentes a los del personal administrativo y técnico diplomático para esas personas. Es decir, si los militares, civiles y contratistas de Estados Unidos cometen algún crimen del tipo que sea contra ciudadanos paraguayos o residentes en el país, la justicia paraguaya se exime de intervenir y el caso será analizado por la justicia estadounidense.
¿Y cómo dudar del sistema judicial de Estados Unidos? Siempre tan transparente, en especial cuando a sus militares se les va la mano en alguno de esos lugares que consideran países de mierda. No es mi expresión, cuidado, son palabras del excelentísimo presidente de los USA, Donald Trump. Por ejemplo, entre 2003 y 2007, militares y contratistas estadounidenses abusaron sexualmente de 53 menores colombianas en Tolima y lo grabaron en video. Y ni registrando sus crímenes en video fueron presos ni allí ni en su país, precisamente por la inmunidad de la que gozaban gracias a los acuerdos suscritos por Estados Unidos con Colombia, similares a los alcanzados ahora con Paraguay. Para que se hagan más idea de los niveles de impunidad que se manejan en este tipo de acuerdos, ni siquiera los socios de Washington se libran de padecerla. En Japón, solo en la prefectura de Okinawa, donde, o coincidencia, se encuentran varias bases militares estadounidenses, los delitos cometidos por sus ocupantes de la base y de Japón, siendo justos, se cuentan por decenas cada año, la inmensa mayoría de los cuales no llegan a nada precisamente debido a los acuerdos SOFA. En 2002, en Corea del Sur, militares estadounidenses a bordo de un vehículo blindado atropellaron a 2 colegialas de 14 años, causándoles la muerte. Otra vez protegidos por SOFA, ambos fueron juzgados por un tribunal militar estadounidense que, como seguramente ya intuyan, los absolvió de toda culpa. Pero todavía hay más y peor, porque ni siquiera ser miembro de la OTAN te salva de sufrir la impunidad que otorga SOFA. Así sucedió en 1998 en Italia, cuando a un piloto militar estadounidense de la base de Aviano se le ocurrió mostrar su pericia en el aire pasando por debajo del cable de un teleférico en Cavalese, pero en su vuelo rasante lo golpeó, lo que motivó que una cabina con 20 turistas que colgaba del mismo cayera desde una altura de 80 metros. Todos murieron. Otra vez, por obra y desgracia de SOFA, ni Italia, como país donde ocurrieron los hechos, ni Alemania ni Bélgica, países de procedencia de la mayoría de fallecidos, pudieron juzgar los hechos. Encima, la justicia estadounidense volvió a aplicar su máxima de cobrar y darse el vuelto y absolvió a piloto y navegante tanto de homicidio involuntario como de negligencia, recibiendo ambos una pena testimonial por haber borrado la grabación del vuelo. Total, ¿quién no ha matado alguna vez a 20 personas por creerse Tom Cruise en Top Gun? Así que bueno, amigos del Paraguay, recuerden que si sus hijas, hermanas, novias, esposas o madres, pero también primos, hijos, colegas, vecinos y hasta mascotas, confraternizan con soldados o contratistas estadounidenses, no están tratando con personas cualesquiera de esas de todos son iguales ante la ley, sino de individuos que saben que gracias al acuerdo recién alcanzado entre Asunción y Washington, ahora pueden actuar en su país como les plazca y casi con total seguridad no pagarán por las consecuencias de sus actos por muy graves que sean. Solo les digo, como un amable consejo basado en la experiencia que ofrece la historia. Y a las personas que nos ven desde otros países, si sus gobiernos están pensando en firmar algún acuerdo de este tipo, subrayar que este video también es para ustedes, para que no los agarren desprevenidos o, lo que es peor, desinformados. Buenas tardes, noches, mañanas, el día que sea, la hora que sea que nos estén viendo. Y ustedes se preguntarán por qué están viendo eso acá. Bueno, les cuento una cosa, y es que Caras y Caretas este año ha empezado con toda su programación y tenemos en la mañana emisiones en directo desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Cómo les parece? ¿Cómo la ven? Tenemos primero Legítima Mañana a partir de las 8 de la mañana con Leandro Grille, Natalia Carrau y Agustina Alejandro. Esta es una maravilla de programa, aquí los tenemos, se los presento. Bueno, ustedes ya conocen a Leandro, pero por acá tenemos un invitado que hubo esta mañana, por acá tenemos a Emiliano Tuala que estuvo también por ahí, y tenemos, por ejemplo, acá está Natalia. Bueno, en fin, luego a las 10 de la mañana viene Éramos tan Progres, que este es un programa conducido por Fede Yurkovich
Diego Lois y Valentina Alvariza, que está también desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y luego, más tardecito, eso creo que se los voy a quedar debiendo las imágenes, está Tarde de Fútbol con nuestros amigos Ernesto Faría y Claudio Veiga. Por acá tengo un corte de aquí está Ernesto Faría y aquí más adelantito debe estar nuestro amigo Claudio Veiga. Entonces, esta es la invitación para que desde las 8 de la mañana sintonicen la programación de Caras y Caretas, y aquí estoy yo. Hola, ¿cómo me les va? Bueno, les cuento que ustedes seguramente van a notar algunas pequeñas cosas ahí, y es que hemos cambiado de estudio, entonces hasta ahora estamos como en proceso de adaptación, así que paciencia, paciencia, paciencia. Por otra parte, les cuento una cosa, quiero, así como en algún momento me di como el tiempo también de quejarme con ustedes y desahogarme acerca de situaciones aburridoras, incómodas y xenófobas que ocurren cada tanto, también quiero hoy pararme en el otro lado y también tomarme el tiempo para darles a ustedes, para mostrarles, digamos, mucho amor, y mucho amor de que se encuentra uno por la calle, para lo cual voy a compartir con ustedes esta foto de una pareja que me encontré en enero en el centro vacacional del Banco Hipotecario, quienes me reconocieron. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan especial? Porque en ese momento estaba pasando un momento particularmente, digamos, sentimental, espeso. Entonces me fui con este muchacho que está ahí completamente a la izquierda, que es mi amigo Nico, que es mi parcero del alma, y nos fuimos allá a pasar unos días y nos encontramos con esta pareja, con Edison y Susana, que se acercaron a nosotros, me reconocieron, y fue un encuentro muy lindo, fue un encuentro muy bonito. Y estas son las cosas que llenan el corazón, muchachada. La verdad, estas son las cosas que llenan el corazón, y por eso quiero compartir yo con ustedes esta imagen. Pero no solamente quiero compartir esta imagen, este año quiero que empecemos este espacio de música de la resistencia con una canción que ellos me dijeron: mira, nosotros todo el tiempo que se dio el programa estuvimos pensando en comunicarnos contigo y pasarte esta canción que nos parecía acertada para tu programa, pero no nos animamos. Bueno, anímense, y tan anímense que esa canción que va a sonar hoy, que la canta Tikenja Fakoly, que es un cantante de reggae marfileño, es con la que nos vamos a ir hoy, y la canción se llama Se han repartido el mundo. La canción está cantada naturalmente en francés, que tiene también una mezcla con lenguas autóctonas, lenguas tradicionales de Costa de Marfil. Está traducida y la letra está ahí para que ustedes la lean, para que ustedes se den cuenta del profundo mensaje que nos trae, y ese reggae maravilloso, los colores que nos vinculan con la mama África, con la que tenemos la humanidad entera, tiene una deuda gigante, la humanidad toda tiene una deuda con África. Y entonces Fakoly nos comparte su sentir, nos comparte su onda, nos comparte su bembé, su sabrosura, su cadencia, con esta canción que se llama Se han repartido al mundo. Así que Edison, Susana, gracias. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi
je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallachs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé mama, 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 Africa. Ils ont partagé le monde. Tout le ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Yamandu Orsi lleva poco más de un año como presidente. Quienes piensen y sostengan que todo lo ha hecho mal, tienen un balde en la cabeza. Y quienes piensen y sostengan que todo lo ha hecho bien, también tienen un balde en la cabeza. Este ha sido un año con signos positivos por un lado y acciones e inacciones criticables por otro. Por un lado, señales de firmeza, por otro lado, señales confusas de debilidad. Pero la mayor fortaleza de este gobierno es la debilidad argumentativa y la mediocridad, el bajísimo nivel de esta oposición, que realmente yo recuerdo otras décadas con una oposición con los partidos tradicionales, con figuras más relevantes que estas, ¿no? Ahora, el Partido Nacional en particular ha criticado a Yamandu Orsi por las cosas que no hizo en este primer año. Y yo creo que los blancos, si me disculpan el francés, tendrían que cerrar el hocico. Quizá los frente amplistas tengamos derecho y algunos ciudadanos a señalar las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal o las que no se hicieron y debían haberse hecho. Pero los blancos, por favor, a ellos les voy a atender durante unos minutitos porque les vamos a decir sí, que tienen razón, hay muchas cosas que Yamandu no hizo. Por suerte no las hizo. Yamandu no espió ni mandó espiar a senadores, a profesores, a docentes de un colegio, a estudiantes, a sindicalistas. Yamandu no benefició con decretos a empresas que habían aportado a su campaña electoral, como sí hizo Luis Lacalle Pou con 2 tabacaleras. Yamandu no compró aviones destinados a chatarra en España y que han pasado más
en un taller que a disposición, Yamandú no encargó la compra de patrullas transoceánicas violando todas las normas del sentido común, de la cristalinidad y de la buena administración. Tampoco le compró gomones inservibles a la Armada, para la Armada. Tampoco encargó equipo militar y un dron a la empresa de un delincuente. Tampoco entregó el puerto. Yamandú no ordenó destruir un documento público en la torre ejecutiva, ni dispuso reuniones secretas para que 20 tipos presionaran a una muchacha para que no dijera lo que debía decir a la justicia y al Parlamento. Y no envió, Yamandú nunca envió ministros a mentir al Parlamento. Tampoco llamó jamás a un medio de comunicación para impedir que publicaran una noticia que lo comprometía, que lo perjudicaba. Yamandú no defendió a un pedófilo. Yamandú no permitió que decenas de ediles de su partido entraran a dedo en la comisión técnico mixta de Salto Grande. Y no le pagó a su esposa, a Laura, jamás un pasaje de $12.000 a Dubái, con dinero del erario, o sea, dinero público. Yamandú no le dio de urgencia un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet para que saliera de la cárcel y hasta hace poquitos días atrás estuviera prófugo. Yamandú no amenazó nunca a un publicista. Así que no vengan por lana, estimados correligionarios del Partido Nacional, porque saldrán siempre esquilados, porque el pueblo uruguayo tendrá mala memoria, pero algo tiene. Y recuerdan que el de ustedes fue el quinquenio de mayor corrupción de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Y si quieren demandarme por difamación, calumnias e injurias, y no quedó claro, se los traduzco al criollo. El gobierno anterior nos regaló el quinquenio de mayor corrupción de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Vamos a ver ahora sí lo que Yamandú hizo. Se crearon, porque esto no obedece a una sola persona, y también está el sector privado, sí, pero como sea, durante su gobierno se crearon 26.000 puestos nuevos de trabajo, de los cuales 19.000 fueron puestos para mujeres. El salario real creció 2,26% durante el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. No es mucho, y a mi juicio no da ni siquiera para celebrar, pero fue más que lo que dieron los blancos en todo el quinquenio, ¿ya? Y además, considerando cómo dejaron las arcas los gobernantes anteriores. Se logró la inflación más baja en 25 años, se ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, se fortalecieron las negociaciones comerciales con China, se negoció en Londres, esto es muy importante, un memorando de entendimiento con el Reino Unido para cooperación en infraestructura, sector aeroespacial, innovación, abriendo potenciales vínculos de inversiones e integración institucional. Esto es muy importante, más adelante podremos profundizar en ello. Se realizó la mayor transferencia de recursos a las intendencias, a los gobiernos departamentales, sin importar a qué partido pertenezcan. Se aprobó a nivel parlamentario la ley de eutanasia, se regularizó el suministro de medicamentos en salud pública, se redujeron los tiempos de espera, se reactivó la política de colonización. De hecho, se estructuraron más de 9.000 hectáreas en 8 departamentos, priorizando a mujeres y jóvenes. Se produjeron, sí, varias renuncias y algunas irregularidades. Pero ni de lejos. ¿Sí? O sea, nada que ver, nada comparable con todo lo que ocurrió en el primer año de gobierno del Partido Nacional. Podríamos decir que los niveles de irregularidades, y en algún caso quizá tal vez, aunque sea discutible, de una posible corrupción, fueron mínimos, realmente mínimos.
Ahora, Orsi hace menos show que su antecesor y se presenta como un presidente más serio y es una marca espectacular que, bueno, no genera titulares porque no es llamativo, pero sí da una base sólida para la institucionalidad. Y luego está lo que no hizo, pero ya está proyectado y aprobado para hacerse. Particularmente, por ejemplo, el Parque Tecnológico Regional en el norte, mejor dicho, Regional Norte en Rivera, que es un polo binacional de innovación en inteligencia artificial. Este año hablaremos mucho de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que el año pasado yo mencioné, y algunos dijeron, Enrique, se te fue la moto, que por la inteligencia artificial, recordará Germán, yo dije, al mediano plazo, medio millón de personas quedará sin trabajo? Y muchos me paraban en la calle y me decían, che, Enrique, se te fue la mano. Bueno, pero el mes pasado salió el Ministerio de Economía a decir que no serán 500.000 personas, sino 600.000 personas. Así que más vale que nos pongamos las pilas. Se creará la Universidad de la Educación. Hay un gran interés en el tema de la salud mental y apoyo a la infancia y adolescencia. A nivel de salud pública se prevén muchos hospitales, mucha infraestructura, que ya comenzó todo esto, ¿no? El Hospital de la Costa en Atlántida y tal, con 40 millones de dólares de inversión, se destinará muchísimo a la infancia, quizá no lo que uno aspiraría, pero repito, nos dejaron un agujero tremendo y aún así, con todo ese déficit fiscal, se ha podido hacer esto. Está el bono escolar de la vuelta a clases, se iluminarán todas las canchas de fútbol infantil del país con costos a cargo de la UTE. Esos son los pequeños detalles que importan, que son muy importantes. Se van a desarrollar casi 70.000 soluciones habitacionales. Hay algo que me llamó la atención que anunció el presidente, porque lo acabo de escribir en un libro que sale en 2 semanas, un libro llamado Revolución, que es el Plan Primera Vivienda. Yo digo, ¿qué me leyó la mente? Es que ya está en otros países y yo lo traía desde el exterior y lo proponía en el libro y me ganó de mano, lo anunció. Vale, bueno, 2 cárceles de máxima seguridad, entre otros proyectos. El proyecto acá se filma, que van a mostrar a Uruguay, posicionarlo como un destino fílmico. Esto es sumamente importante. A ver, pero siendo objetivos, no todo está bien. Pero hay algunas cosas que son confusas para los analistas. El estigma de la tibieza se grabó a fuego en la frente del nuevo gobierno, eso es indiscutible. Pero sin embargo hubo acciones que mostraron firmeza. Por ejemplo, el freno al proyecto Neptuno-Arasatí. Que alguien me dirá, bueno, ya estaba por caer ¿cómo se llama? La declaración de inconstitucionalidad del proyecto. Sí, bueno, pero como sea, lo frenó, ¿vale? Y luego rescindir y denunciar el contrato con Cardama. A ver, por fraude y posible estafa, ¿no? Y esto también posicionó a Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, como un actor descollante, como una figura de firmeza dentro del gobierno, llevando la voz más dura y proactiva en las disputas institucionales. Tiene solvencia profesional, tiene la seguridad que otorga la solidez argumentativa. Nunca pierde el control ni se achica con nadie. Y esto es muy útil porque el ex fiscal comunica con firmeza cuando nuestro presidente opta por una comunicación siempre calma, extremadamente calma y a veces demasiado confusa. La implementación del impuesto mínimo global para que las multinacionales tributen aquí donde están realizando sus negocios, que se prevé una recaudación inicial para 2027 de 360 millones de dólares. Está bien, no aprobó, no tiene interés alguno en el 1% al 1% más rico del país. Yo coincido con el Boca, a mí no me importa de dónde vengan los recursos siempre que vengan. Lo que discrepo con el ministro de Economía es cuando dice que ya hay recursos suficientes. No, si hay suficientes entonces que todos los uruguayos vivan bien. Lo que hay yo creo es temor de rascar un poquitito más a los poderosos, ¿no? El hecho es que pese a todas las cosas positivas, yo mencioné solo algunas,
no todo se ha hecho bien. Los últimos datos de opinión pública, de hecho la encuestadora Opción publicó a fines de febrero una encuesta que revela que solo el 23% de la población aprueba la gestión gubernamental. Hay un 38% que la desaprueba. ¿Y saben qué? La mayoría de quienes desaprueban la gestión, pero que antes la apoyaban, son frente amplistas. O sea, se está ganando por derecha lo que se pierde por izquierda. Y esa militancia apunta sus misiles contra los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, muy en particular. Decisiones diplomáticas en casos internacionales como los de Palestina, Venezuela y Cuba generan decepción o indignación, porque da la impresión de que se abandonan los principios históricos del Frente Amplio por conveniencia económica. El renegar del término izquierda por parte del propio presidente de la República, diciendo que es pragmático, eso no cayó absolutamente nada bien. El divorcio entre el gobierno, el divorcio por lo menos en la palabra, porque en realidad, seamos honestos, no hay un divorcio entre el partido y el gobierno, pero sí el haber dicho que eran cosas separadas, no cayó muy bien, quizá no se dijo de la mejor manera. A ver, nadie esperaba, volviendo al tema internacional, que la Cancillería, ni espera, salga, ¿cómo se dice en el fútbol, Germán, cuando vas con los tapones de punta, ¿no? A planchar, algo así. Depende del país. Cuando vas con mala fe a quebrar al adversario, ¿verdad? Creo que sí, o sea, con los tapones de toda punta. la mala. En Colombia le diríamos con los... Ah, se me olvidó. Sí, con los taches de punta. Exacto, vale, es la misma expresión. O sea, nadie espera eso de la Cancillería, pero por lo menos nos hubieran podido ahorrar varios tragos amargos. Negar el genocidio en Palestina, tildar al gobierno de Venezuela de dictadura y darle patadas cuando está en el piso, mirar para otra parte mientras se busca el exterminio de la población cubana, porque aparte del bloqueo, hay que considerar, más allá de lo económico, que la falta de energía va a producir muertes de bebés y de muchos pacientes en hospitales. Es un acto criminal tremendo. Y no podemos mirar para otra parte por miedo a caerle mal al matón del barrio. Y en materia económica, la militancia percibe continuismo económico. Como que sí hay menos corrupción, eso permite que haya más dinero, que se están ajustando muchísimas cosas, pero que es como un retoque que mejora sin dudas. Este gobierno es infinitamente mejor que el anterior, ¿eh? Alguien me criticó por haber dicho eso y alguien de izquierda, o que se cree de izquierda, pero es que tenemos que ser honestos, claro que es infinitamente mejor esto que lo otro. Pero nosotros como militantes frente amplistas tenemos el derecho de exigir a nuestros empleados que cumplan con su labor, que den el máximo. ¿Cómo es que dicen las maestras? Puede y debe rendir más. El primer año consistió en tapar agujeros, ordenar las cuentas. Ahora, nada de esto, de esta desazón en parte de la militancia, estaría ocurriendo si no se hubiera relativizado el programa, si no se hubiera marcado esa diferencia entre gobierno y partido, si no se hubiera optado por el pragmatismo económico en contradicción con los principios históricos del Frente Amplio. Y el hecho es que tocar la esencia antiimperialista de la militancia no sale gratis. Germán, te doy la palabra. ¿Qué tenemos? Bueno, muchas gracias. No, aquí yo como para divertirnos un rato pasamos a la sección de humor. Divertirnos. Y la sección de humor empieza con nuestro amigo Luis Alberto Heber, o Heber. Yo, la verdad, la pronunciación a veces como que se las quedo debiendo porque, en fin. Y el exministro nos dice brillantemente, indignante decisión de la mayoría de la JUTEP con respecto a una gran ministra como Azucena Arbeleche. Hay que leer los fundamentos del voto del doctor Calabria para entender cómo los representantes del gobierno desvirtúan su verdadera función y la intencionalidad política con la que actúan.
Azucena no determinó nada, sino que avaló un estudio técnico realizado por la comisión encargada de estudiar si una empresa cumple con los requisitos ya establecidos. El ataque a Azucena es atacar no solamente a una persona ejemplar y digna de admiración, sino que se lo hace para atacar la esencia del gobierno anterior. Así, la JUTEP no tiene razón de ser. Se disfrazan posiciones políticas del gobierno bajo el título de la ética. Lamentable. A ver, si un día, Germán, a mí me acusaran de algo, ¿podés pedirle por favor a Heber que no se le ocurra defenderme? Yo Porque dudo el que te solo hecho defienda. de que él salga a hablar de ética y defender a una persona... Sí, no. Ahora recordemos que Azucena Arbeleche firmó documentos para beneficiar económicamente a su socio político, Isaac Alfi, y a su propio esposo. Bien, que la pinten como quiera, pero ahí está el fallo de la JUTEP. Bueno, hay que ver. Bien, César López nos dice, el mundo es un meme. Mira la imagen de abajo, por favor, miren la imagen de abajo, esta, mírenla. Es un misil de $3 millones lanzado desde un avión de $200 millones, cuyo vuelo cuesta $20,000 la hora. Lo usan para destruir a personas que viven con $10 al día. El mundo está verdaderamente enfermo, hay que decirte. ¿Sabés que esta guerra contra Irán, a propósito, Donald Trump evita llamarle guerra, porque si se declara formalmente como guerra, está violando una ley de su propio país por el cual el presidente solo puede declarar la guerra con el aval del Congreso. El Congreso, sí. Y eso obviamente que es por una supuesto. guerra. Bueno, esto le cuesta por día $1.000 millones a Estados Unidos. Por eso es que la estrategia de Irán no es ganar la guerra al corto plazo, es resistir. Porque Claro. además se vienen las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Y hacerlos gastar platita. Bueno, continuamos porque estamos Hoy cortos de sí, tiempo. vamos. Pedro Bordaberry, maestro de maestros, nos dice, un motivo más para estar en el escudo de las Américas, con Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador y próximamente Chile, cayó Marcet, tomándolo como el motivo más para estar en el escudo de las Américas. La lucha contra el narcotráfico no puede depender de la ideología del gobierno de turno. ¿Qué le podemos decir? Nada, no vale No, la pena. yo creo que para eso también un poco el video que veíamos antes de que yo empezara a hablar, el video de Ahí les va, el del Pela. Yo me pregunto, Germán, si el hecho de que capturaran ahora a Marcet, con todos los servicios de inteligencia que tiene Estados Unidos, si fue casual, cuando pocos días atrás terminaron de inaugurar el escudo de las Américas. No. O sea, es el resultado de un trabajo largo. O sea, no Claro. no es el resultado de un trabajo político que es la firma de un acuerdo. Es el resultado de un trabajo policíaco de mucho tiempo. Lo que pasa Ya, es que pero qué cae ahí. casualidad, ¿no? Qué bien Sí, que les sí, viene no, que a la sí, o sea, semana de firmado el entonces, acuerdo. Trump es tan bueno que el tipo firma y a los 3 días cae el narco. Sí. Muchacho, hay que ver un poco menos películas que yo creo que ayudaría. Mira, por lo menos otro tipo de cine creo que haría mejor. Yo Bien. creo que el que no es paranoico es porque está mal informado. Decía un amigo, el hecho de que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo. Charlie García. Bueno, Lindolfo Smith dice, Lindolfo, los políticos de la coalición republicana que aseguraron que Cardama ganaba el juicio caminando mintieron. Sí, amiguito, los políticos y los gobiernos mienten. Es hora de que maduren y lo asuman respecto a la nota de búsqueda en la que informa que Cardama desiste de la demanda millonaria contra el Estado y analiza otros caminos a seguir. Es decir, sabían que no podían ganarla. ¿Sabes? De manual. Creo que fue Castaing Debat, el ministro, que dijo que si este gobierno rescindía el contrato con Cardama, se va a ganar un lindo juicio. Palabras literales. Sí, Acá está el resultado. ahí está. Este tuit para mí es una cosa que... En fin, Sebastián da Silva dice, siguen hablando de Marcet los que nombraron embajador en Portugal a quien gestionó, facilitó el pasaporte mintiéndole al Parlamento. Un poquito de decencia les pido. Brevísimo. Sebastián, No. no voy a cuestionar tu modestísimo coeficiente intelectual. No podía. Pero tú sabes, Luis Lacalle Pou sabe, Heber sabe y Bustillo sabe que ustedes cortaron por el hilo más delgado y expusieron a una funcionaria
de segundo orden para salvarse ustedes. Un poquito de decencia te pido, ¿sí? Sigamos. Pero ¿qué dice uno con esto? ¿Perdón? Esto es una cosa que no tiene ningún... En fin, Nunca Gris, usuario, nos dice, para demostrar que el socialismo no funciona, hemos bloqueado a una isla 6 décadas. Eso sí, este es buenísimo. Eso sí, lo que funciona de verdad es el capitalismo, que está en riesgo de colapso porque Hormuz lleva 3 tardes cerrado. Uy, loco. Finísimo. Finísimo, a toda Sí. la esquina. Bien. Rosy De Vita dice, Malitzin Matlaji. Léanlo ustedes allá. Malitzin Matlaji. Es interesante que las guerras lleven el nombre del país atacado. Guerra de Vietnam, guerra de Irán, guerra de Afganistán. Supongo que si le pusiéramos el nombre del país atacante sería bastante confuso porque el 80% de los conflictos se llamarían Guerra de Estados Unidos. Está genial. Está buenísimo Genial. también. Y el último. ¿Sí? El último y nos vamos. A Rusia le han quitado, nos dice Rick Rock, a Rusia le han quitado CNN, Pornhub y Facebook. Estados Unidos está trabajando para privar a los rusos de McDonald's y Coca-Cola. Si esto sigue así, muy pronto los rusos serán las personas más sanas, en forma y mejor informadas del planeta. También. Finísimo, finísimo. Germán, tenés para despedirnos un video, ¿verdad? Tengo un video, pero es un video al que primero tengo que subirle el volumen desde acá porque me gustaría Vale, que lo mientras escucharan. tanto, quiero aclararles. En el libro Revolución, que saldrá en 2 semanas aproximadamente, hago un planteo, entre muchos otros, de una reforma constitucional. Y lo que se plantea allí es que Uruguay considere a los animales seres especialmente protegidos por la nación y que la ley proceda en consecuencia, o sea, que se regularice. Cuando lo tengas, me avisas. Pues bueno, yo creo que el video ya está, bueno, no creo, yo ya estoy seguro que el video está, así que por mi parte también, mi queridísimo Enrique, me despido, les deseamos a todos y todas ustedes una buena semana, gracias por aguantarnos, gracias por haber estado durante estas semanas que no estuvimos también al pendiente, gracias por habernos hablado, gracias por todo, y un abrazo y de acuerdo con esto, en este caso, nos vemos la semana que viene. Nos ¿Quién vemos les la dio semana permiso que de viene. salir? Recuerden que ahora estamos a las 21 horas. ¿Estás diciendo que ya abrió la puerta? No voy a jugar contigo nunca más. ¿Quién les dio permiso de salir? ¿Estás diciendo que ya abrió la puerta? No voy a jugar contigo nunca más.